Buenas tardes a todos y gracias por su participación en una nueva edición de Esfera Recap. El objetivo de este espacio es ponernos a disposición de nuestros clientes y amigos para presentarles temas de actualidad relacionados con la emergencia nacional que estamos viviendo. Si durante el programa tienen alguna pregunta, esté o no relacionada con el tema central que presentaremos hoy, nos la pueden enviar utilizando la función de chat que tiene Zoom o por Facebook y las iremos contestando en el orden en que se vayan recibiendo. Este espacio está programado para que dure aproximadamente 30 minutos. Si al final quedaran preguntas sin responder por falta de tiempo, se las contestaremos offline. Las medidas sanitarias que se han establecido en nuestro país y en el mundo entero han tenido un claro impacto en la economía. El cierre de fronteras, la restricción vehicular, el distanciamiento social para evitar una curva pronunciada de contagios, las nuevas medidas de limpieza y sanitarias, la protección de personas con mayor riesgo ante el COVID-19, el cierre de negocios, la restricción de horarios de operación, en fin, solo por citar algunos ejemplos, han desacelerado drásticamente la economía. Si la operación de las empresas se reduce o se suspende, la cantidad de trabajadores que estas empresas requieren y el tamaño de su planilla, pues también se ve reducida. Además, si los ingresos de las compañías disminuyen por menores ventas, estas se ven obligadas a bajar sus gastos, incluyendo los salarios de sus empleados. Todo esto ha afectado de manera muy importante a miles de trabajadores que se han unido a las ya altas cifras de desempleo que tenía Costa Rica de previo a esta emergencia nacional, con obvias diferencias, por supuesto, ya sea por sector de la economía o por ubicación geográfica dentro y fuera del gran área metropolitana. Para conversar sobre este tema, en el Esfera Recap de hoy, tenemos el honor de contar como invitada especial a doña Yanina Dinarte, actual ministra de Trabajo de nuestro país. Bienvenida, ministra, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. También se ha sumado a este espacio el viceministro Ricardo Marín, que me tomé el atrevimiento de invitarlo también porque me parece que algunas consultas también muy puntuales sobre los procesos de reducción y suspensión de contratos, pues podríamos también tratar de abordarlos con él para más profundidad sobre los detalles en tiempo y proceso. Pero les agradecemos muchísimo este espacio porque nos parece vital poder seguir generando aclaraciones y compartir con ustedes también cuáles son las acciones puntuales que hemos venido emprendiendo, todas las cuales hemos procurado generarlas en tiempos muy cortos de respuesta. Hemos podido no solo ir tomando previsiones cuando supimos de los primeros casos en otros países y por supuesto cuando ya llegó el primer caso en nuestro país, que teníamos que reaccionar rápido, teníamos que hacer y tomar medidas para el sector público, pero también nos permitimos avanzar en hacer recomendaciones al sector privado y también pues en llevar decisiones a la Asamblea Legislativa que eran vitales para poder proteger el empleo. Entenderán ustedes, por supuesto, que nuestra labor no solamente es la de garantizar digamos, las buenas relaciones laborales, sino que también tenemos una gran responsabilidad en cuidar el empleo. Y sabemos que una empresa que muere es una empresa que nos va a ser mucho más difícil de recuperar posteriormente y es un empleo que definitivamente va a fenecer. Entonces, en la medida en que apoyemos a las empresas a sostenerse durante este periodo, también vamos a poder cuidar el empleo y vamos a poder también permitir que las familias estén mejor. Así que tal vez a modo de introducción, nada más reseñarles que hemos venido como Gobierno de la República trabajando en tres grandes frentes. Uno es el frente sanitario. Ustedes han visto todos los esfuerzos que se han venido haciendo desde el gobierno y por supuesto también en asocio con muchos actores para poder tratar de suavizar esa curva, ¿verdad? No tener un disparo en el contagio, por supuesto prevenir al máximo que esto tenga una escalada mayor y definitivamente entendiendo que eso implica medidas sanitarias, como lo decías, que son bastante importantes, pues sabemos que también teníamos que tomar acciones muy concretas de cara a las empresas. Entonces ahí se han tomado decisiones muy orientadas a proteger a las empresas en el sentido de que no mueran, como les señalaba, y después viene el eje de las personas, que también como es de conocimiento de ustedes, pues resulta esencial para nosotros. Sabemos que el cambio en la situación laboral de las personas pues deviene
en otras dificultades que socialmente tenemos que enfrentar. Por un lado, las personas dejan de percibir ingresos en su totalidad en muchos casos, otros tienen decrecimientos muy importantes y entonces tenemos que apoyar a las personas para que puedan al menos satisfacer sus necesidades básicas más esenciales, y entonces se han generado al menos dos mecanismos que son muy importantes con ese propósito, pero que sé que hablaremos más adelante. Perfecto, muchas gracias, ministra, y por supuesto, bienvenido también el viceministro Ricardo Marín a este programa. Quizás una pregunta inicial general para ubicarnos todos. ¿Cuál era la tasa de desempleo que existía en Costa Rica de previo a esta crisis del COVID-19, tanto dentro del gran área metropolitana como fuera del gran área metropolitana? Sí, recordemos que teníamos un desempleo que rondaba el 12.4%. Esto quiere decir que básicamente teníamos 309,000 personas que estaban en situación de desempleo. Esto, por supuesto, tenía un gran impacto para nuestro país porque eran muchas las personas que estaban con una situación muy difícil. La distribución de ese desempleo, por ejemplo, era un 8%, de ese 12.4, el 8% se concentraba en San José. Después teníamos la región de Chorotega, que tenía un 1% de participación. La Pacífico Central tenía un 0.7%, la Brunca también representaba un 1%, la Huetar Caribe el 0.8% y la Huetar Norte un 0.9%. Esto, por supuesto, ya sabemos que al ser más que números, son personas que estaban en una situación de desempleo. Hemos encontrado incluso hay personas que tenían ya periodos muy prolongados de no conectar a los puestos de trabajo, y mucho de esto probablemente responde al perfil que el mercado laboral ha estado demandando, ¿verdad? Donde por nuestro tipo de economía hemos sido nosotros muy insistentes en que no solo hay que contemplar factores estructurales y factores coyunturales y de entorno incluso macroeconómico y de la economía global, sino que también muy puntualmente sabemos que hay personas que no estaban logrando conectar por el tipo de puestos de trabajo que estaban disponibles, donde de repente hay cierto nivel de sofisticación y ciertos requerimientos que una parte importante de nuestra población no tenía. Ya lo hemos dicho incluso nosotros, es cerca del 60% de la población que no había terminado sus estudios secundarios, mientras la industria, la economía más pujante, está pidiendo que la gente hable inglés, que maneje la tecnología, y eso por supuesto hace un gap ahí bastante difícil de subsanar, y probablemente eso explica que muchas personas duraran tanto tiempo sin conseguir trabajo. Absolutamente. Bueno, es muy claro que ante una crisis de esta, la reacción natural que podría pensar un patrono o una empresa es despedir trabajadores. Sin embargo, hay otras medidas menos drásticas, ¿verdad?, que han tomado muchos patronos ante esta crisis, que son la reducción de la jornada laboral y la suspensión de contratos. Y ambas medidas deben ser aprobadas previamente por el Ministerio de Trabajo. Hasta la fecha, ¿cuántos trabajadores se han visto afectados por estas medidas, estas dos medidas específicas, y cuántas solicitudes todavía están en trámite, ministra? Sí, básicamente, tal vez ponerlo en varias dimensiones. Tenemos cerca de 6,300 empresas que han hecho la solicitud. Entonces, esto quiere decir que tenemos básicamente solo, creo que son 31 casos que ya se han rechazado de todo, digamos, pero hay otros que están en trámite. Entonces tenemos básicamente 1,530 aprobadas de 2,273 gestiones que se han hecho. Entonces ese Esas dato... son reducción de jornada y suspensión. En ambas, exactamente. En ambas. Puedo, por ejemplo, compartirles el detalle. De suspensión de contratos hemos tenido 3,220 solicitudes para un total de 39,005 personas a las que se les ha aplicado la suspensión. Y ahí tenemos, para no ser imprecisa con el dato, ya les voy a decir, porque esto van a tener la primicia, porque este es el corte que no se ha publicado, es el de la tarde de hoy. De esas 3,220 empresas, ya tenemos aprobadas 961 empresas, esto para un total de 12,417 personas. Digamos que ya estaría totalmente aprobado el trámite. Y en reducción de jornadas, de las 3,160 empresas que han tramitado para 71,354 personas, tenemos 569 aprobadas para
16.144 personas. ¿Qué es importante decir sobre esto? Bueno, básicamente que hoy estamos hablando de 110.359 personas que no han perdido su trabajo. Yo creo que este es uno de los aspectos más importantes. A mí cuando me han preguntado si considero que fue una decisión buena o mala el de presentar el proyecto de reducción de jornadas, yo lo digo en sencillo. Solamente en reducción de jornadas estamos hablando de 71.354 personas que hoy tienen un ingreso. Probablemente disminuido, en muchos casos incluso lo que llega es el 25% de su salario, pero es una persona que tiene un ingreso y es una persona que no perdió su trabajo. Y además le estamos dando oxígeno a esa empresa para que pueda sobrepasar este momento tan duro y que al término de este periodo de crisis tenga la posibilidad de devolver a sus colaboradores a las condiciones previas del contrato de trabajo. Entonces, claro que es exitosa, porque evitamos que se destruyeran esos puestos de trabajo. Y Totalmente. Sí es cierto, Eric, es muy importante decirlo, sabemos que hemos durado un poco más de tiempo, por supuesto hemos querido ser muy expeditos y hemos hecho todos los esfuerzos para ser más rápidos. De hecho, tenemos fortalecida la dirección, incorporamos abogados de otras direcciones, hemos seguido entrenando personas para que se sumen al proceso. Hemos trabajado durante Semana Santa, se ha trabajado fines de semana, pero claramente, ¿verdad? Conforme avanzamos, incrementa el número de empresas. Entonces, claro. ¿Qué es importante decir? Número uno, el patrono toma la decisión de aplicar la suspensión del contrato y le comunica a sus colaboradores y empieza el proceso en la inspección del trabajo. Esto es importante porque, por supuesto, sabemos que muchos patronos ya lo han aplicado y lo que faltaría es el acto, digamos, de aprobación final de parte del Ministerio de Trabajo. Como lo pueden ver, son muy pocos los rechazos que tenemos. La ley fue muy puntual en decir básicamente que lo que se tiene que demostrar es que hay una afectación real del COVID en esa empresa y que esa afectación en su flujo de caja, en sus ingresos brutos, es básicamente lo que justifica el que tenga que aplicar la medida. Igual pasa con la suspensión de contrato de trabajo. Como ustedes saben, aquí estamos apelando a una situación muy concreta, que es un caso de fuerza mayor, que es lo que motiva que el patrono venga a buscar que se haga la aplicación de la suspensión de contratos. Así que son realmente muy pocos los casos que se han tenido que rechazar. Correcto. Y en esa línea, para que todos nuestros oyentes comprendan bien, ¿por cuánto tiempo es que están vigentes estas reducciones de jornada o suspensiones de contrato? Sí, por ejemplo, la ley, cuando se creó la ley de reducción de jornadas, tuvimos un amplio debate con los diputados y las diputadas. Básicamente lo que se prevé es que la medida tenga una duración de hasta 3 meses, pero es prorrogable por 2 periodos iguales. ¿Por qué se dejó esta habilitación? Bueno, básicamente tomando la previsión de que podría ser, que sería el ideal de que efectivamente tengamos este efecto durante unos 3 meses, pero también tomando la consideración de que si las condiciones no cambian, entonces las empresas puedan sostener esta decisión por un periodo más o 2 inclusive. Sabemos incluso que hay sectores de la economía que probablemente tendrán etapas de recuperación distintas y entonces eso también podría explicar en el caso de que necesitemos ampliar las medidas. Por supuesto, también nosotros confiamos y aquí estamos actuando de buena fe en que frente a un escenario donde una empresa ya tenga una recuperación, aunque sigamos enfrentando la afectación del COVID en términos generales, que si una empresa logra recuperarse, es importante que ojalá pues pueda reincorporar a sus colaboradores a su jornada normal, y recordemos que, claro, además este mecanismo se prevé por vías excepcionalísimas para una situación de emergencia, no solo en el caso del COVID, sino incluso a futuro, porque nos dimos cuenta que ahí teníamos un vacío jurídico importante. Y en el caso de la suspensión de contratos, pues como ustedes saben también, pues aquí lo que se establece es cuáles son los criterios según el Código de Trabajo para los que se puede aplicar una suspensión de jornada y básicamente en este factor de una causa de fuerza mayor, pues sabemos que estaríamos hablando durante la duración de los efectos del COVID. Correcto. Ministra, pasemos ahora a esos casos un poquito más drásticos, ¿verdad? Los patronos que sí toman la decisión de dar por terminado un contrato. Como sabemos, no existe una disposición legal que obligue a los patronos ni a reportar los despidos al ministerio, ni a solicitar esa autorización previa como sí existe en estas otras 2 medidas de las que hablábamos.
No obstante lo anterior, ¿tienen ustedes estimaciones de cuántos contratos laborales podrían estarse dando por terminado o se han dado por terminado en virtud de la crisis? Es muy difícil tener una estimación precisa en este momento. Hemos estado tratando de recabar información, por ejemplo, con algunas cámaras empresariales que nos han hecho aproximaciones de hablar de más o menos 120,000 personas que podrían haber ya tenido afectación por despidos. Eso definitivamente es un dato que, si bien es aportado por el sector privado, no nos da el panorama completo. Recuerden ustedes que aquí estamos hablando de un universo enorme de pymes también, especialmente micro y pequeñas empresas que no necesariamente están aglutinadas en una cámara, que de repente tienen una vinculación en las cadenas de valor de otras empresas, y eso no nos permite tener total claridad de cuánto es el nivel de afectación. No obstante, ya el INEC está en el proceso para recabar la información para poder lanzar la encuesta continua de empleo, que saldrá, si no me equivoco, el 7 de mayo, y eso ya será un elemento importante. Nosotros incluso hemos estado aportando información que creo que será muy relevante para esta fotografía precisa que nos generará el INEC en estas circunstancias, y también pues estaríamos esperando que pase todo esto, por lo menos un mes, para poder también tratar de hacer una facilitación, una coordinación con la Caja Costarricense del Seguro Social, para que a través de CICERE podamos tener alguna fotografía también de cuánto se ha dado de baja en el sistema, y con eso también tener un aproximado con mucha más claridad. El Banco Central está haciendo estimaciones. En algún momento incluso yo había dado una cifra del 28%, que en realidad de una proyección de incremento del desempleo, pero esa cifra es parte de unas corridas que se han venido haciendo más internamente, pero todavía no es un dato oficial, y creo que lo más prudente en este caso pues será esperar definitivamente la encuesta de hogares, la encuesta continua de empleo, y eventualmente el dato que el Banco Central pueda generar. Correcto. Y pasando un poco al tema de industrias o sectores de la economía más afectados, pues claramente unos han sido más golpeados que otros. Por ejemplo, el turismo, ¿verdad? Que fue de los primeros que se vio drásticamente afectado. De la información con la que cuenta el ministerio y la relación con las cámaras respectivas, ¿cuáles son los sectores más golpeados en materia de desempleo? Sí, bueno, en este caso en particular podemos sensibilizarlo también a razón de la información que tenemos en reducción de jornadas y suspensión de contratos, donde claramente el sector comercio y el sector servicios son los que tienen el golpe mucho mayor. Ahí ya estamos hablando de miles de personas afectadas, incluso cuando nos vamos a la proporción de afectación en el mismo sector turístico, ¿verdad? Nos queda claro que ahí hay una proporción de la participación importante. Nosotros incluso hemos estado haciendo escenarios también sobre la base de los datos del Banco Central para poder ver por rama de actividad económica cuál es el impacto que se tiene, y podemos concluir claramente que el sector de comercio y servicios son los que más impacto han experimentado hasta el momento. No obstante, yo siempre insisto en que aquí hay algunas consideraciones que tenemos que tener. Hay una serie de empresas que en este momento todavía no han percibido una afectación tan fuerte, pero precisamente por su nivel de encadenamiento podrían empezar a percibir impactos más hacia adelante. Y creo que esa ha sido una de las interrogantes más frecuentes, porque cuando se nos pregunta, ¿serán las mismas empresas las que seguirán afectadas? Pues no necesariamente, es decir, lo vemos en los datos. Siguen empresas llegando a solicitar, no todas entraron en la primera etapa, sino que hay empresas que siguen porque ya no tienen la capacidad de resistir o porque se va afectando su nivel de encadenamiento hacia adelante. Entonces esto también, pues estamos hablando básicamente de una crisis de demanda bastante delicada, donde por supuesto además con muchas personas desempleadas o con un cambio en su situación económica o de ingresos, pues hace más difícil que sigan consumiendo, y a lo que hay que sumarle por supuesto las medidas muy duras de distanciamiento social y todos los mecanismos más de orden sanitario que hacen que incluso algunos negocios hayan tenido que cerrar desde el primer momento. Correcto. Bueno, y el gobierno claramente, como lo hablábamos al inicio, ha respondido de manera muy adecuada, ¿verdad? Y rápida, oportuna, tomando ciertas medidas. Hablemos específicamente en materia laboral y del Ministerio de Trabajo. Aparte del bono proteger, del que hablaremos en un rato, ¿cuáles son las medidas más importantes que ha implementado o está pensando implementar el gobierno para mitigar estos efectos del desempleo?
Bueno, yo creo que incluso quisiera irme un poco atrás porque me parece muy oportuno traer el tema a la mesa. Yo creo que hay una gran necesidad de que en aquellas empresas en que, porque no han sido tan afectadas, que su industria tiene capacidad de resistir esta crisis o que igual siguen operando sin, digamos, mayor afectación, realmente hay una gran necesidad de que empecemos a propiciar cada vez más las opciones de teletrabajo. Yo creo que lo primero que hay que poner aquí en perspectiva es que en la medida en que nosotros aplanemos la curva del contagio, vamos a estar más cerca de la recuperación. ¿Verdad? Aquí es importante decirlo porque no va a ser posible la recuperación económica si no logramos tener un efecto de contención más fuerte. Entonces tenemos que tratar de evitar al máximo la exposición a las personas y el contagio, y eso también pasa mucho en la medida de lo posible, porque todos hagamos un esfuerzo por generar las opciones de teletrabajo. Hemos estado escuchando, y no tengo ningún caso que pueda confirmar, pero sí hemos estado escuchando de los periodistas que me han preguntado en muchísimas ocasiones que por qué el sector privado, teniendo opciones de teletrabajo, no las está utilizando. Yo creo que esa es una invitación en la que yo quisiera reiterar porque me parece muy oportuno por el momento en el que estamos viviendo. Además, yo creo que esto nos deja varias lecciones aprendidas en términos de cómo, en buena hora que estamos enfrentando este momento con la tecnología que tenemos, que nos podemos encontrar por estos medios y que también permitiría que se pueda lograr desarrollar una actividad productiva con muy alto rendimiento y también sin exposición. Entonces quisiera puntualizar eso porque me parece que es una oportunidad y una necesidad en este momento para poder sobrepasar este tiempo, digamos, de crisis y evitar el contagio. Lo segundo es que, bueno, efectivamente está proteger como una alternativa más de protección social. Igualmente se han generado otras iniciativas que también son en alianza con el sector privado, que como ustedes saben van muy dirigidas a atender las necesidades más humanitarias, una visión más humanitaria con alimentos para las personas. Ahora también se nos viene el reto de empezar a prepararnos para la recuperación. Yo creo que aquí hay varios aspectos que son realmente importantes. Uno, son las soluciones que empecemos a generar para aquellas 309,000 personas que hablábamos al principio, que ya sabemos que están en situación de desempleo desde antes de la emergencia. Ahí lo que nos toca es, como les decía, trabajar en ese cierre de brechas, que es realmente muy importante. Hoy, por ejemplo, veíamos el anuncio de una empresa que decía, tenemos 2,000 puestos disponibles. La pregunta es, ¿cómo llegan las personas a esos 2,000 puestos disponibles si todavía tienen brechas tan profundas? Entonces, sí tenemos que hacer un esfuerzo para trabajar con esas personas que estaban antes en desempleo. Igualmente, esto nos abrió una dimensión de la informalidad que tiene que generarnos lecciones aprendidas. Yo creo que esto es fundamental. Probablemente si nosotros avanzáramos en generar formalidad de este sector, estaríamos hablando no solo de empleo decente, sino empleo de calidad, de empleo que efectivamente genera recursos e ingresos a las familias. Yo creo que aquí lo veníamos diciendo nosotros con mucha insistencia, pero hay que entender que la informalidad no solo es trabajo precario, y eso es vital que lo entiendan también, que lo entendamos todos como sociedad en realidad, porque ¿qué nos estamos encontrando? Que efectivamente lo que venía advirtiendo el Ministerio de Trabajo, que no había sido trabajado históricamente, ahora nos impone un reto, y es, por ejemplo, hay muchísimas personas que estaban en una actividad productiva vinculada a nuevos modelos de negocio totalmente informales. Personas que están ganando, digamos, que están percibiendo ingresos altos, que están conectados con el mundo desde la tecnología, pero que estaban informales. Y ahora, cuando nos enfrentamos a la necesidad de poder acompañar a las personas, nos damos cuenta que efectivamente estas personas son casi imposibles de encontrar porque no aparecen en ninguna parte de la institucionalidad. Entonces hay un gran reto a futuro, no por ir a atrapar a las personas, que es la lógica que se tiene de la informalidad y la formalidad, sino más bien para hacer una facilitación y una transición que permita convertir eso que sí es un empleo, que es un empleo que genera valor y que además incluso genera altos ingresos, y pasarlo al plano de la formalidad para que pueda esto precisamente alimentar
en los indicadores nuestros y efectivamente sume a generarle valor a toda nuestra economía. Entonces, Claro. ese es un aspecto muy importante. Y también, pues, seguimos trabajando en medidas que, por supuesto, potencien la mejora de la situación para las empresas. Ya aquí hay un equipo de trabajo instalado por instrucción del presidente con el equipo económico que ya está, pues, trabajando en dimensionar cuáles son las medidas que se requieren hacia adelante, porque como digo yo insistentemente, el día después del COVID se tiene que planificar desde ya. No solo en términos económicos y productivos, sino también en términos de recomposición de nuestra sociedad, porque claramente esta situación tan lamentable nos va a dejar brechas mucho más profundas en términos sociales y tenemos un gran riesgo de que si no la atendemos en paralelo, entonces eso pueda radicalizar algunas situaciones en nuestro país. Totalmente. Y hablemos un poquito del bono proteger. ¿Cuántas solicitudes se han presentado? ¿Cuántas han sido aprobadas? ¿Cómo están los números a la fecha, verdad? E inclusive, ¿por cuánto tiempo es que se está otorgando este bono? Y bueno, por ejemplo, al día de hoy, esos otros datos que ustedes tienen casi que en primicia hoy, hoy estamos con más de 438,700 solicitudes del bono proteger. Ustedes lo vieron, el día de lanzamiento tuvimos 1.700.000 visitas a la página, que se ha generado un gran debate de si eran personas o si eran visitas. No, fueron visitas, pero es importante decirlo, había una gran expectativa, creo que unos por necesidad y otros por saber que había lanzado el gobierno, pues quisieron entrar a la plataforma y eso generó una presión impresionante. Recuerden que estamos hablando de que la población ocupada de nuestro país en el sector privado son 1.770.000 personas. ¿Verdad? Eso es la población ocupada del sector privado. Eso hubiera querido decir que solo 70 personas, 70.000 personas no ingresaron, ¿verdad? Sí. Sabemos que la afectación no es a la totalidad del sector privado, y ya hoy tenemos claridad, incluso se ve la desaceleración en la cantidad de visitas que tenemos, y estamos en estas 438,700 casi personas. ¿Qué es importante decirlos? Bueno, de esta población ya empezamos a notificar a las personas, ya fueron notificadas al 100% de que estaban en proceso de análisis. Ya en estos días, durante el fin de semana, logramos llegar a una cantidad importante de personas con la primera gestión de pago. Hoy tenemos básicamente 29,649 personas a las que ya se les hizo su gestión de pago. Nos hemos dado cuenta de situaciones muy tristes, un 10% de la meta que teníamos prevista para este fin de semana no las pudimos concretar porque las personas aportaron cuentas que estaban inactivas o, por ejemplo, cuentas de tarjetas de crédito. Claramente tenemos que corregir este tipo de situaciones, con la particularidad que a quien le toca corregir es a la persona, ¿verdad? Porque aquí pues tratamos de generar un mecanismo que, como ustedes han visto, es una herramienta virtual que procura el distanciamiento social, que procura ser un mecanismo rápido de respuesta y que además se tiene que desarrollar en un país absolutamente desarrollado normativa, ¿verdad? Que nos impone un montón de mecanismos de control y, por supuesto, era, como digo yo siempre, esta plataforma en tiempos ordinarios hubiera tomado unos 5 o 6 años hacerla. Ustedes saben sí, que... esto fue en tiempo récord. Absolutamente. Yo he estado en otra administración y yo he visto lo que es un desarrollo de sistema que no se concreta en 4 años y hoy hicimos en 3 semanas una plataforma para además prever el procesamiento de hasta más de 1 millón de casos si fuera necesario. Y eso significaba generar mecanismos de exclusión, mecanismos de validación, mecanismos de verificación, también mecanismos de priorización, pensando en un volumen enorme de personas, porque claramente podemos hacer proyecciones como hemos hecho nosotros, pero la certeza de cuántos casos iban a ingresar, pues era algo incierto hasta que no corriéramos el sistema. Todo es un sistema totalmente automatizado, que además genera algoritmos que permiten cruzar la información. Por eso es que le pedimos a las personas que firmen un consentimiento informado. No hay otra forma de hacerlo, no hay forma de que nosotros procesemos 438,000 casos manualmente. Tendría que tener una
sí, literalmente una maquila, ¿verdad?, de análisis de casos en la administración pública. Eso era imposible y pues la tecnología en esto ha jugado a nuestro favor para posibilitarnos en una alianza público-privada, porque también quiero ser muy honesta, el Estado no tenía capacidad de desarrollar esto por sí mismo en un periodo de tiempo como en el que hemos logrado salir. Así que pues estamos, por supuesto, con este dulce amargo, ¿verdad?, de saber que ya empezamos y que eso es un alivio para muchas familias, porque ya les está llegando la transferencia de los 125,000 colones, pero también lo amargo de saber que todavía nos falta un camino por recorrer y que estaríamos a la espera básicamente de 2 presupuestos extraordinarios como mínimo, uno por 150,000 millones, que nos permitiría incorporar 400,000 personas más. Este presupuesto estaríamos esperando que sea aprobado en un primer debate e incluso en segundo debate esta misma semana. Ya con eso llegaríamos, podríamos, si todas las personas que están en la plataforma hoy cumplieran con todos los requisitos, querría decir que ya podríamos cubrir la totalidad. Igual estamos trabajando y pidiendo, por supuesto, a la Asamblea Legislativa la aprobación del proyecto de combustibles, que como ustedes saben también toma una previsión que, si bien básicamente estimábamos que nos aportara 60,000 millones, hoy ya estamos hablando de 40,000 millones, nos quitaron ahí más o menos de la proyección que teníamos unos 20,000, pero ya esto, digamos, es un poquito más de recursos, porque aquí el dilema que no está resuelto es ¿cuánto va a ser la totalidad de las personas que van a requerir el subsidio? Todavía tenemos que trabajar con las personas que tienen más dificultad de acceso tecnológico, y lo otro es por cuánto tiempo se necesita, porque lo preguntabas muy bien, Erika. Ahora, una cosa es, por ejemplo, cuánto tiempo le damos a las empresas, pero si a las empresas les permitimos aplicar suspensión 9 meses, ¿qué pasa con los otros 6 meses que la persona le van a aplicar la suspensión y no tendríamos el subsidio? Claro. Así que es un dilema todavía como en proceso de espera, donde seguimos generando las lógicas de ver de dónde más recursos y también preparándonos, porque por supuesto esto se va sensibilizando todos los días. Claro. Ministra, se nos está acabando el tiempo, pero hablemos, como usted menciona, del día después, el día después del coronavirus. ¿Cómo es que podríamos prever que van a cambiar los hábitos y las prácticas laborales de las personas y operación de las empresas después de superar esta emergencia? El teletrabajo era uno de los temas que conversábamos, porque ya se venían promoviendo y regulando de previo a toda esta crisis, y pues claramente muchas empresas se vieron forzadas a acelerar un poco el proceso del teletrabajo, pero en general, ¿qué cambios es que podríamos esperar a futuro en materia laboral después de la crisis? Sí, creo que es una pregunta realmente muy relevante que nos tiene que poner en perspectiva de que a partir de ahora vamos a vivir en una sociedad muy distinta no solo en términos, por supuesto, sanitarios, sino productivos y claramente sociales. Probablemente pasaremos un periodo de tiempo muy grande después del levantamiento de las medidas más fuertes, en el que tendremos que recurrir y mantener prácticas no solo muy recurrentes y muy precavidas en términos de nuestra atención sanitaria, es decir, tendremos que seguirnos lavando las manos, porque parece que no es una costumbre tan instalada, ¿verdad? Pero tendremos que seguir tomando medidas que probablemente nos van a llevar a circunstancias que no nos imaginábamos, de tener que utilizar implementos para protegernos. Yo creo que esto primero nos impone un reto en lo sanitario. Número uno, esas nuevas prácticas que tendremos que hacer como propias de cómo nos cuidamos en términos higiénicos, pero también cómo las empresas tienen que incorporar cierto tipo de políticas de salud ocupacional. Yo creo que esta no es una discusión menor, ya tenemos que ir elaborando, nosotros ya estamos en esa ruta de hacer un primer esfuerzo borrador, que incluso lo propiciaremos tripartitamente, para cómo se vuelve el trabajo después del COVID, pero con estas nuevas prácticas, porque ahí sí, en términos de salud ocupacional, vamos a requerir concebir cuáles son los equipamientos que se necesitan, ¿verdad? Esto implica inversiones, por ejemplo, de siempre tener a disposición por lo menos el alcohol, el jabón que las personas van a ocupar, y dependiendo de las industrias pueden haber requerimientos más o menos
complejos o más, digamos, que requieran más inversión. Vimos recientemente algunos casos, por ejemplo, de que lamentablemente tuvieron consecuencias en algunos centros de llamadas, ¿verdad? Entonces, cuando nos pensamos en esa nueva sociedad, definitivamente vamos a tener que pensarnos en que sanitariamente hay que tomar decisiones que pasan por la salud ocupacional, ¿verdad? Hemos tenido malestares en sectores productivos porque los equipamientos que le ofrecen a los trabajadores consideran que no son suficientes, y entonces saldar ese debate va a ser fundamental para que tengamos también paz social, porque lo que no podría propiciarnos esto es una conflictividad permanente ¿verdad? Y constante, donde los empleadores lo ven de una manera y los trabajadores de otra. En realidad tenemos que tomar esos mecanismos preventivos, entendiendo que esto no es una situación que se va a acabar rápidamente. Lo otro también tiene que ver con el uso de la tecnología. Yo creo que claramente la tecnología es el socio por excelencia en este momento de nuestra vida en sociedad y planetariamente hablando incluso, porque ya la tecnología nos va a permitir concebir el trabajo de otra manera. Creo que esto nos ha habilitado para concebir incluso otras dinámicas que son muy importantes, incluso para cuando pasemos de toda esta situación, también para el aprovechamiento de la vida familiar con la vida laboral. El poder utilizar el teletrabajo nos permitirá no solo seguir ahorrando en empresas, en nuestro tiempo en empresas, maximizarlo para tener mayor productividad, pero porque además podemos y logramos tener mayor productividad trabajando desde la casa, sino que también nos impone el reto, por supuesto, de concebirnos y visualizarnos de otra manera, porque ya nos vamos dando cuenta que hay un montón de cosas que sí las podemos hacer, que antes no las hacíamos porque le teníamos algún temor. Tenemos una ley de teletrabajo, ya eso se vuelve una ventaja en sí mismo, ya tenemos resguardo jurídico todos, y creo que ahora lo que nos toca es terminar de quitarnos algunas acepciones previas que tenemos sobre la eficacia de la autoridad en el ejercicio del teletrabajo, que a veces me parece que son las más recurrentes. Y lo otro también tiene que ver con nuestros patrones de consumo, por poner al menos 3 dimensiones. Nuestros patrones de consumo van a cambiar. Yo creo que ya lo veníamos experimentando el sector comercial. Uno de los problemas que impactaba más en el término del desempleo era que venía cambiando tanto el sector comercio, donde la gente estaba optando por comprar en línea, que eso claramente se reflejaba en la imposibilidad muchas veces de poder generar más puestos de trabajo en la tienda, ¿verdad? En el comercio físico. Yo creo que esta experiencia nos va a llevar también a una dimensión muy importante, donde los patrones de consumo nos van a llevar por optar a mecanismos virtualizados, ¿verdad? Nos van a llevar a ser muy exigentes también con la calidad de los productos que consumimos, muy exigentes con el tipo de países que nos proveen cierto tipo de insumos. Creo que aquí las reglas de cumplimiento, los estándares de seguridad, salud y protección van a ser toda una discusión que va a acrecentar, ¿verdad?, la sofisticación de los consumidores. Entonces, como les digo, creo que en esas 3 dimensiones clarísimamente se visualizan retos, porque las empresas van a tener que innovar, tecnificarse. Y yo siempre planteo el dilema que no debe ser tan dilema, y es cómo la automatización y la generación de empleo no generan un clash, ¿verdad? Un choque inevitable. Ya tenemos que ir pensando cómo esa automatización inevitable más bien nos da nuevas oportunidades para que las personas podamos insertarnos en otros puestos de trabajo. Retos enormes para la formación de las personas, para la adaptación a esta y para prepararnos a ser resilientes para esa nueva economía y esa nueva sociedad. Y por supuesto el reto final que pasa por la forma en que como sociedad y como personas interactuábamos, porque esto inevitablemente también ya nos cambia y nos lleva a nuevas dimensiones con las que tendremos que aprender a vivir. Claro, grandes retos definitivamente, pero en la misma línea, o visto la otra cara de la moneda, grandes oportunidades que tenemos, ¿verdad? Así que pues serán cambios muy interesantes. Ministra, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista y esta información tan valiosa que compartió con nosotros en el Esfera Recap de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Recuerden que tenemos este espacio abierto para sus consultas y mantenerlos informados con lo último en novedades legales. Siéntanse en libertad de compartir con quienes quisieran la invitación para participar en estos eventos virtuales. Para nuestro próximo programa, se los adelanto, es este jueves 23 de abril. Tendremos como invitado especial a don Fernando Naranjo, actual presidente de Volaris,
exgerente y expresidente del Grupo TACA y exministro de Relaciones Exteriores, quien nos hablará del efecto del COVID-19 en la operación de las aerolíneas y los aeropuertos, no solo en estos momentos, sino luego de superada la pandemia. Les compartimos en la pantalla nuestros correos para que puedan contactarnos en caso de que tengan alguna consulta. Nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ministro.